Quédate en línea porque Sí, vamos a hablar, aprovechando que te tenemos, obviamente, con Federico claro. Pastrana. Él es magíster en Economía de la UBA, director de SP Consultora, especialista en macroeconomía, precios y mercado de trabajo. Pastrana, ¿cómo le va? Muy buenos días acá en Radio con vos. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Estábamos escuchando atentamente a Julia Rizzo a propósito del empleo, ¿no? Se estuvo hablando tanto del empleo en los últimos meses a propósito de, bueno, de reformas introducidas por el gobierno en lo que es la reforma laboral, la situación económica como está y lo que estaba describiendo Julia en parte. ¿Cómo está viendo usted el tema, el mercado laboral, el tema del empleo? A ver, a mí me parece que hay un eje que ayuda a ordenar un poco siempre cuando uno le pone un poco de perspectiva, porque básicamente los datos laborales uno los puede analizar desde la coyuntura, pero cuando uno analiza las tasas, como decía Julia hace un ratito, tienen rezago, es decir, son datos que por ahí expresan la realidad hace 5 meses, y después que uno analiza las variaciones y en general son variaciones interanuales. Entonces, acá a mí me gusta encararlo de esta forma. Esta economía es una economía que tuvo al principio del gobierno una fase muy contractiva y después tuvo una recuperación importante en 2024, ¿sí? En términos de actividad. Ahora, hay una anomalía, que es que esa recuperación que hubo en términos de actividad en 2024, que llegó a los niveles y hasta superó los niveles previos, no se vio en el mercado de trabajo en esa mejora. Es decir, la economía subió 1 o 2 puntos de desempleo, que en términos históricos no es tanto, pero nunca revirtió. Y a partir de ahí la economía se estancó, es decir, a partir de 2025 se estancó. Con lo cual nosotros hoy tenemos números de desempleo cercanos al 8%, que no bajan, ¿sí? Que no bajan, y una contracción permanente del empleo asalariado registrado del sector privado. Si se quiere, es el indicador de seguimiento mensual que solemos usar los analistas del mercado de trabajo y que te da el pulso de la economía formal. O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, una economía que está estancada no puede generar empleo registrado, o si lo hace muy transitoriamente, y hoy estamos en un proceso que además tiene una heterogeneidad muy grande en términos productivos y una reconfiguración o reestructuración que hace que cada vez haya menos empleo registrado. Juli. Sí, Federico, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte por algo que en realidad sí tiene que ver para mí con el mercado de trabajo, con esta realidad que estamos viviendo y que siguen mucho en la consultora que vos liderás en CIP, que tiene que ver con qué es lo que está pasando con los ingresos. Ustedes siguen, por ejemplo, mucho qué es lo que pasa con los ingresos acordados en convenios colectivos de trabajo, por dar un ejemplo. Y la pregunta que creo que un poco nos hacemos todos, que es, ¿hay perspectiva de crecimiento de los ingresos en el corto, mediano plazo? Bueno, ahí también, ¿no? A mí me gusta darle perspectiva para entender un poco la película y para entender la perspectiva me gusta un poco entender por dónde venimos y qué es lo que pasó. Argentina, bajo este programa económico, básicamente tiene una de las anclas de la inflación, que es, si se quiere, la prioridad máxima del gobierno, es decir, estabilizar y mantener a raya la inflación, es decir, que no se acelere. Uno de los ejes que usa es el ancla salarial, es decir, que los salarios no vayan por encima de la inflación persistentemente, sobre todo que no se aceleren, ¿sí? Entonces, claro, pasó algo bastante particular, que es que en 2024, cuando la inflación pasó de 12, que era el nivel de fin de 2023, o 25, que fue el nivel máximo que llegó, desaceleró la inflación hasta 4%, o sea, fue un éxito brutal del programa. ¿Sí? El programa económico tuvo un éxito muy grande en desacelerar la inflación, y eso se dio con paritarias que fueron bajando. Y fueron bajando, bueno, de la forma que podían, es decir, trimestralmente. Básicamente en Argentina hace años que las paritarias son trimestrales, hay algunas que son mensuales, muy poquitas, y prácticamente ninguna son semestrales. O sea, podemos encontrar paritarias que se firman a nivel semestral, pero siempre hay una renegociación en el medio que lo hace trimestral, con lo cual entendamos que la inflación va bajando y los salarios se negocian trimestralmente. Claro, cuando se negocian salarios al 6, pero la inflación termina siendo 4, hay un aumento del salario real, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en 2024. A partir de 2025 no solo se estanca la actividad económica, y eso impacta en el empleo, en la calidad del empleo, y en ese nivel de desempleo que no baja, o sea, a nivel de empleo tenemos
un mercado ya estancado y con precarización, ¿sí? Con empeoramiento de las condiciones, sino que a nivel de ingresos, sobre todo a nivel de los salarios, empezamos a ver una pauta salarial que se pone muy exigente. Es decir, hay una pauta salarial que dice no aumenten los salarios, negocien salarios de 2% para abajo, ¿sí? Eso se puso más fuerte todavía en el 1,5% a mitad del año pasado, Sí. ¿sí? Ahí aparece típica, bueno, la paritaria más clara que fue en términos de pauta fue la de comercio, en donde terminan negociando semestralmente al 1%, ¿sí? Con algo en el medio, pero que fue el 1%, o sea, la paritaria más importante del país negocia el 1%, claro, y la inflación no solamente que quedó arriba de ese 1%, sino que se fue acelerando. Eso llevó a que los salarios quedaran persistentemente bajo la inflación, que la pauta sea demasiado exigente, y eso, claro, puso una tendencia negativa en términos de los salarios reales. Claro, bueno, en las renegociaciones salariales, ¿qué empezó a pasar? Bueno, mirá, yo me quedo permanentemente por debajo, ¿sí? Entonces la pauta tiene que ceder al 2%, y hoy estamos en un marco de paritarias que cierran al 2% con algunas sumas fijas para descomprimir eso, pero las sumas fijas son muy heterogéneas, lo cual hace que primero que haya mucha heterogeneidad salarial y hay que mirar con lupa los convenios, Sí. y segundo, que si la inflación baja del 2% persistentemente, y los salarios van a quedar devueltos debajo de la inflación, o van a quedar estancados si la inflación queda en torno al 2%. Y Ahora, eso es un poco lo que se imprime para adelante, ¿no? La Ahora, perspectiva. Federico, Elizabeth te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Elizabeth te saluda, ¿cómo estás? Y aparece también un elemento nuevo. A mí me parece que la reforma laboral también contribuye a esta estrategia claramente, porque se plantea la renegociación, el vencimiento de todos los convenios por el fin de la ultraactividad, y a partir sobre todo del decreto reglamentario de la reforma. Y claramente lo que se abre acá es o el gobierno tiene una nueva herramienta también para presionar sobre los salarios a la baja. Sí, yo creía que estaba hablando mucho y ya metiste un tema enorme, y no me quería meter ahí, pero sí, efectivamente es un factor que yo creo, ¿sabes qué? Que viene impactando hace muchos meses, ¿sí? De hecho, esa pauta salarial que es aceptada, yo creo que se da en el marco de la reforma. Obviamente. Creo que hay varios gremios importantes negociando otras cosas, entonces también se mezcla todo. Ahora, veo eso, pero al mismo tiempo también veo que algunos convenios de repente eligen renegociar, dicen, bueno, negociemos el convenio un año para adelante. Listo, posterguemos la discusión de la ultraactividad un año para adelante. Alimentación, por caso, la semana pasada. Alimentación por caso, pero tenés otros ahí más invisibles que aparecen, ¿sí? Que de repente, viste, vos lo ves en las actas y decís, pero ¿qué? El aporte solidario está extendido para adelante. Mirá qué bien, che, y lo de la Cámara también, sí, el aporte de la Cámara también. Entonces, vos cuando te metés a las actas de los convenios encontrás cosas que decís, esto un poco explica, un poco que están negociando. Y bueno, efectivamente muchos ejes de la reforma laboral aparecen. Y ahora aparecen obviamente con más fuerza por este tema de negociar todo el convenio, ¿no? Pero yo creo que viene hace rato. Juli. Sí, yo por lo menos lo último para cerrar, me pareció interesante, pero ya que su consultora sigue bastante los números, si podés poner, Federico, en números o los últimos que están disponibles, que si no recuerdo mal creo que son los de junio, corregime cualquier cosa, ¿cuánto están hoy por hoy los salarios en relación con la inflación en la comparación con noviembre de 2023, que es lo que solemos medir para un poco estimar qué pasó desde el comienzo de la gestión de Milei hasta ahora, e incluso, si querés, del principio de este año hasta ahora, porque también ya han pasado algunos meses para tratar de comprender cómo viene esa carrera por los salarios y por el poder adquisitivo. A ver, sí, hay varios indicadores salariales. Los indicadores salariales miden cosas distintas, ¿no? Obviamente, porque hay varios. A mí la comparación con noviembre de 2023 me parece un poco capciosa por momentos, ¿sí? Pero básicamente a mí me gusta estilizarlo en que los salarios públicos están en torno al 18% abajo, es un ajuste real muy grande son los salarios públicos en el marco del ajuste fiscal, y los salarios privados en promedio están empatados, en algunos indicadores arriba y en otros abajo. ¿Sí? Y ahí aparecen varios efectos que por ahí te explican eso, de por qué el salario efectivo por ahí está algunos puntos arriba y los salarios horarios y los negociados en los convenios abajo, y que también yo creo que refleja mucho esta heterogeneidad que decíamos, ¿no? Si uno compara, no sé, el indicador de
de sectores ganadores o sectores que están bien, digamos, están normal, una Claro. parecida, con otros que ajustaron los niveles de actividad brutalmente. Entonces, claro, vos haces el promedio y por ahí el promedio no te está reflejando lo que vos estás viendo. Ahora, al mismo tiempo, a nosotros nos gusta y lo necesitamos, hacer indicadores de todos los ingresos para evaluar la situación general y buscar ese promedio para también estimar lo que pasa a nivel del consumo y entender por qué pasa que vos ves indicadores de consumo que dan tan mal e indicadores de producción que dan una economía que debería funcionar bien. Bueno, y ahí aparecen esas heterogeneidades que decía, que también están en otros ingresos y que te explican por qué a nosotros en promedio la masa de ingresos total de la economía nos da 10% abajo de los niveles de fines de 2023. Entonces, ahí tenés como un poco la heterogeneidad de lo que está pasando en la economía argentina. Federico, gracias por darnos claridad un poco a propósito de lo que está pasando con el tema empleo, el tema laboral. Un abrazo y buen fin de semana, buen domingo. Gracias por todo. Un abrazo. Era Federico Pastrana, magíster en economía. Bueno...